Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un interesantísimo tema, como todos aquellos de los cuales hablamos en este canal, que es la identidad. Y vamos a responder algunas dudas y vamos a generar muchas preguntas más, porque de eso se trata tanto el canal como la vida. No necesariamente de responder las preguntas, sino de hacernos más a partir de las que vamos respondiendo. Y para ello, pues nada mejor que conversar, como siempre, con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola Carlos, bien interesada en este tema porque también me la pasé varios días como viendo videos y están súper interesantes y creo que todos tenemos como conceptos diferentes de lo que es la identidad, y hablan como de diferentes puntos y creo que también está hasta un poco confuso en el aspecto en el que a veces podrían ser como ya sea sentido de vida, no saben conocerse a sí mismos desde qué perspectivas, o a lo mejor lo manejan más bien de un sentido de pertenencia a ciertos grupos sociales o ciertas ideologías. O sea, ¿qué es la identidad en sí? Porque en realidad creo que podemos abarcar, a lo mejor es algo muy general, a lo mejor es una situación hasta de chiste filosófico, de que siempre te preguntan quién somos, qué hacemos, por qué existimos, qué es la identidad, ¿no? Para poder decir cuál es la diferenciación entre yo y otra persona, otro individuo. En algunos campos a lo mejor genéricos pues somos todos seres humanos, pero ¿qué hacen que nos diferencie el uno del otro? Muy bien, bueno, primero, definamos qué es identidad, y para ello nada mejor que irnos a lo más simple, que es, consultemos qué dice el diccionario de nuestra lengua, que pues viene siendo el de la Real Academia Española de la Lengua, que nos indica principalmente tres definiciones que creo que podemos utilizar para el programa de hoy. La primera es, ¿qué es identidad? Bueno, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. La segunda sería conciencia de una persona o colectividad, conciencia que una persona o colectividad tiene de sí misma, que vendría siendo como la autopercepción, y que la hace distinta de los demás. Y la siguiente sería hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca. Es decir, un poco como el haber encontrado, luego de una búsqueda, efectivamente, quién soy yo. ¿Y cómo surge este deseo de preguntarnos y respondernos quién soy yo? Bueno, tomando en cuenta que se considera filosofía todo este conjunto de pensamientos occidentales, uno de los primeros rubros o primeras historias que nos narran la relevancia de preguntarnos quiénes somos es una máxima de Sócrates que invita a conocernos a nosotros mismos. Se supone que desde la época de Sócrates estaba esta máxima que él recibe a partir de consultar el oráculo de Delfos y luego de muchas sugerencias que en el oráculo se le hacen, él asume como una de las máximas más relevantes para él esta frase de conócete a ti mismo. Y entonces la identidad es un concepto bastante amplio porque engloba varias preguntas. Por ejemplo, engloba quién soy, engloba también qué hago aquí, para qué existo, cuál es mi propósito en la vida. Por eso es tan amplio cuando tú te metes a buscar quién eres. Te pueden salir miles y miles de links, videos y podcasts y demás relacionados con muy distintos temas, porque en realidad la identidad abarca todos esos temas. Aunque se ha intentado un poco como acotarla y tratar de... No, la identidad solo se refiere a esto. Desde una perspectiva filosófica, la identidad en realidad es muy amplia y es como el término de la vida, ¿no? ¿Qué incluye la vida? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la muerte? Son conceptos que no se pueden únicamente limitar hacia una perspectiva y que por eso la postura actual es abarquemos lo más que se pueda, entendiendo que prácticamente en cada ámbito podemos preguntarnos qué es la identidad. Por ejemplo, hay incluso en el ámbito deportivo, hay ocasiones en donde
algunos analistas dicen, este equipo ha perdido su identidad. Entonces, en algo tan simple como la banalidad del fútbol, por ejemplo, también se puede hablar de la identidad. Entonces, digamos que para irlo un poco aterrizando, entendiendo que es un concepto muy, muy amplio y que engloba muchas preguntas, podríamos decir que la identidad es el cómo nos percibimos a nosotros mismos, el cómo nos vemos, el qué pensamos de nosotros y el cómo nos sentimos con nosotros. Entonces, por eso algunas posturas terapéuticas siguen pensando, suponiendo y recomendando que nos conozcamos a nosotros mismos. Y de hecho las posturas terapéuticas, todavía algunas, se enfocan en ello, en ayudarte a encontrar quién eres. Y es parte de definir algo individual, ¿no? Al final del día. Por ejemplo, en el área de lo que yo hago, que es diseño, marketing, el marketing, en la identidad visual, hay una identidad de marca, hay una identidad de branding, donde una marca se define y tienes que determinar qué tipo de lenguaje utilizas, ¿no? Si es un lenguaje coloquial, de cómo lo manejas, qué tipo de marca, o sea, cuál va a ser tu nombre, por decirlo así, cómo vas a poder presentar tu marca, en qué parámetros, pero tienes que saber diferenciarte de una marca a la otra. Puede haber diferentes marcas con a lo mejor el mismo giro, por ejemplo, 8 restaurantes y a lo mejor de los 8 restaurantes todos se llaman, no sé, el restaurante Abuelita, ¿no? Pero si yo le pongo la otra tipografía, otro tipo de forma a la figura, otro tipo de cosas, de imágenes, de logotipo, de ilustraciones, otro tipo de formas, colores inclusive, ya se diferencia a otro tipo de identidad que inclusive puede ser el mismo tipo de giro, ¿no? Otro restaurante, otro tipo de industria. Entonces, cuando conformas una identidad gráfica, una identidad de marca, también sabes que tienes que ir definiendo ciertos parámetros para poder diferenciarte de otros. Me imagino que ahora cuando hablamos de la identidad del ser humano en específico, también es parte de estar diferenciándonos de otras cosas como yo soy una mujer que me gusta vestirme de tal forma, que utilizo estos colores, que hablo este idioma, que pertenezco a este país, que pertenezco a cierta creencia religiosa o ideológica, creencia filosófica, que puedo visualizarme inclusive dentro de ciertos estatus como de peso tanto, tengo estatura de tanto y vamos entrando a diferentes grupos que a lo mejor entre otros grupos también comparto con otros individuos, ¿no? O con otras mujeres o con otras personas que también podemos estar compartiéndonos y formando ciertas identidades bajo estos criterios, pero que también pueden ser diferentes porque como nosotros nadie crece, yo creo, en la misma circunstancia de los aspectos biológicos, de los aspectos geográficos, que a pesar de que podamos compartir con muchas situaciones, no vamos a ser iguales, que parece más o menos como el dilema que luego dicen, a pesar de que, no sé, un papá y una mamá tuvieron 2 hijos, los 2 hijos son muy diferentes, crecieron con las mismas circunstancias, a lo mejor no de tiempo, pero sí de valores, de situación geográfica, de situación política, de situación económica, de situación lingüística, con valores y creencias similares, pero terminan siendo diferentes. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo manejan ustedes en psicología? Mira, los modelos terapéuticos van cambiando. Uh-huh. Algunos, no mucho. Algunos de alguna manera se vuelven un poco cerrados y no aceptan como muchas modificaciones. Se convierten casi como en prácticas religiosas, en donde alguien dijo algo y prácticamente eso es inamovible. Uh-huh. Sin embargo, hay otros modelos, de los cuales yo soy más partidario, que sí van modificándose incluso a partir de las modificaciones que socialmente se van presentando. Por ejemplo, yo soy más partidario de modelos terapéuticos que incluyen ahora la perspectiva de género, que están tratando de tener apoyo hacia el ámbito del feminismo, que de alguna manera están intentando moverse junto con lo que está aconteciendo actualmente. Y entonces los modelos
antiguos, por decirlo de alguna manera, privilegiaban mucho la idea de que uno tiene que conocer quién es, qué le gusta, cómo se identifica, cómo se ve a sí mismo, qué colores le gustan, qué música le gusta, y parten de que hay beneficios de tener todo eso claro. ¿Cuáles serían los beneficios más lógicos e inmediatos? De inicio, que nos empieza a dar certeza. Es decir, si yo empiezo a decir, bueno, yo me defino como un hombre heterosexual, de clase media o de clase baja o de clase alta, dependiendo de las circunstancias, eso de alguna manera me va ubicando claramente en algún lugar, y de ahí es mucho más fácil que yo pueda trazar una ruta hacia donde quiero ir. Si lo vemos como un mapa, el que yo sepa que estoy en el centro de la ciudad y que quiero ir al norte, por ejemplo, me permite encontrar una ruta más clara. En cambio, si yo no tengo idea de dónde estoy, por ejemplo, si todos en algún momento quizá nos ha tocado perdernos en algún lugar, en alguna ciudad, y de repente no tener un punto de referencia, implica que a veces en ese afán de encontrar la ruta, damos muchas vueltas y volvemos a pasar una y otra vez por el mismo sitio, o cada vez nos sentimos más perdidos. Entonces, el empezar a tener una identidad ayuda a que la sensación de incertidumbre disminuya. Y esto se traduce en el ámbito de la psicoterapia en que la gente se empieza a sentir más tranquila, más a gusto consigo mismo. De alguna manera lo que se hace desde esta perspectiva en la psicoterapia, que no digo que los nuevos modelos no lo hagan, solo que no es como la predominancia, no parten de la idea de que al llegar a ciertas conclusiones el trabajo terapéutico ya se acabó. Digamos que todavía continúa una segunda etapa. Es decir, todos los modelos terapéuticos pasamos por esta etapa de intentar que la gente vaya entendiendo qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Por qué? Porque es una buena circunstancia, porque ayuda a que la gente se sienta un poco más tranquila, un poco más segura de sí misma, y al mismo tiempo que vaya privilegiando aquello que le gusta en lugar de aquello que no le gusta. Claro. Cuando hacemos esas tres cosas, la gente empieza a sentir que su vida se reorganiza, se acomoda, tiene que control. Las piezas empiezan a encajar porque está incrementando su sensación de control, que a veces solo es una sensación. Sin embargo, con eso mucha gente ya se empieza a sentir mejor. Entonces, tiene sentido desde el punto de vista terapéutico, tiene sentido que la gente se pregunte quién soy e intente resolver esa pregunta, responderla. La respuesta es sí, tiene sentido porque incrementa la sensación de certeza, aumenta la seguridad en sí mismo o en sí misma de la persona y, por otro lado, también ayuda a que la persona empiece a sentir que las cosas se van acomodando. Ok, y me parece muy interesante porque, sobre todo ahorita que estoy como en un taller de mercadotecnia, hay un análisis muy importante, sobre todo ahora en nivel marketing y en redes sociales, que tienes que aprender a analizar como grupos sociales y identificar por los gustos y aglomeraciones, ¿no? Tienes que hacer como un grupito de quién es y muchas veces, sobre todo yo creo que hoy en la globalización, en la capitalización, el que todo, sobre todo en las marcas, se englobe qué tipo de persona eres, ¿no? Entonces, ¿te gustaría a ti como individuo a lo mejor incorporarte a un grupo específico donde utiliza una marca, donde se comporta de tal manera? Y ahí es mucho donde también está la crítica social, donde las marcas o la situación capitalista te quiere inducir a formarte como una especie de persona muy similar a las demás, ¿no? Que tengan muchas cosas de que si tú quieres sentirte de esta manera, te tienes que vestir de esta manera, tienes que visualizarte de esta manera, tienes que actuar de esta manera, tienes que comprar estas cosas, tienes que escuchar estas canciones, tienes que vivir estas experiencias para poder sentirte de esta manera, para poder adquirir estos productos inclusive y para ser parte de esta comunidad, de esta marca y de estos productos. Y eso tal vez también creo que genera una incertidumbre de lo que tú eres como individuo cuando estás viendo que todo, como 20,000 personas más también compraron los mismos productos y de hecho ahora la mayoría, si puedes darte cuenta,
los mismos tenis, los mismos pantalones, las mismas camisas y todos parecieran que están como uniformados, ¿no? Utilizando como las mismas canciones, las mismas cosas y todo se va como estandarizando. No significa que esté mal, pero también el hecho es que se va perdiendo un poco también de lo que se define como identidad y también uno yo creo que va perdiendo este concepto de quién soy yo. Tal vez por eso es la importancia de hoy hablar de ello. Uh-huh. Es que justo ahí viene algunas otras perspectivas, Okay. que justo lo que indican es que este tema de la identidad no es un tema que se pueda concluir de ninguna manera. Es decir, cuando la gente siente que ya sabe cuál es su identidad, vendría la segunda parte terapéutica de los nuevos modelos, en donde dicen, pues, ¿qué crees? Que todo eso que pensabas que eres, en realidad no es que tú lo seas, es que has aprendido a hacerlo. Por ejemplo, yo podría decir, me defino como un hombre heterosexual de mediana edad que hablo español. Y probablemente nunca me he cuestionado si en realidad soy heterosexual o no. Simplemente pues me dijeron que yo soy heterosexual, pero a lo mejor resulta que cuando ya lo empiezo a analizar, pues quizás soy bisexual, o quizás soy asexual, o quizás soy homosexual. Es decir, en muchas ocasiones como que partimos de ciertas etiquetas que nos vamos colocando, pero en realidad la etiqueta no me la coloqué yo, o me la coloqué yo, pero en ocasiones es porque alguien me la puso en las manos. Yo hablo español, yo me identifico como hispanohablante, pero en realidad me tocó vivir en Es la un suerte que país te tocó que vivir. hable este Sí. idioma. No es que yo lo haya elegido. No, pero es que me gusta mucho. Pero a lo mejor esta idea de que me gusta mucho es porque en realidad es mi lengua materna. A lo mejor me gustaría más el francés, ¿no? Entonces, a esto es a lo que va como los nuevos modelos terapéuticos que dicen, pues, ¿qué crees? Todo eso que tú crees que has elegido, en realidad no lo elegiste, o no lo elegiste del todo conscientemente, o no lo elegiste por completo tú solito o tú solita. Es una imposición en muchas ocasiones, o es una opción de las pocas que tenías enfrente. Por ejemplo, si yo entro a un supermercado, podría decir que tengo muchas opciones para conseguir algo para tomar. Sin embargo, no están todas las distintas marcas, por poner un ejemplo, de bebidas en ese supermercado. Solo están algunas. Y esas algunas alguien las eligió. Entonces, aunque yo tengo cierta libertad de elegir el refresco, el agua, el jugo que me voy a tomar, en realidad lo hago a partir de una muestra específica que alguien determinó por mí previamente, el que hace las compras en ese supermercado, ¿sí? Entonces, al final, mi capacidad de elección no es total, sino está acotada por las opciones inicialmente asignadas a ese supermercado. Y así pasa con todo. Entonces, cuando yo entiendo que esto que me define, no digo que no sea interesante, no digo que sea lindo, no digo que no me dé certeza, no digo que esté mal, sin embargo, entender que esto que me define, en realidad, quizá no es una elección del todo personal, eso me ayuda a entrar a una segunda etapa que se conoce como deconstrucción de la identidad. Es decir, no buscar más encontrar quién soy, sino empezar a intentar encontrar quién no soy, pero que me han dicho que sí soy. Y entonces esto se conoce como la desidentificación, ¿sí? Y a mí me parece que es un trabajo mucho más interesante. No digo que el otro no lo sea, solo digo es como la segunda etapa a la cual muchos ya no llegan, que es un poco como empezar a cuestionar esas cosas en lugar de seguirlas defendiendo a capa y espada. Que al final, luego de que lo cuestionas, decides defender la marca Nike porque es la que te gusta, o Apple, o lo que sea, o tomar café del Starbucks porque sientes que te gusta. Bueno, puede ser bastante más interesante porque ya hubo un proceso previo, genuino, de cuestionar eso que te identifica. Y probablemente encuentres que a lo mejor puedes cambiar sin tanto problema. Y a lo mejor ahora tu identidad ya no es soy así y no cambio, sino que ahora tu identidad puede ser soy cambiante.
pero vivimos en un sistema que lo cambiante no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque no te puede asignar a un nicho de mercado específico y como consumidor te vuelves menos predecible. Claro. Por eso es que al sistema le gusta que tengas una identidad clara. ¿Cómo? Me imagino, bueno, no sé, ahorita estoy pensando muy específicamente, ¿habrá algún tipo de pilares dentro de lo que uno es, por decirlo así? Supongo que también dependiendo de lo que más me haga sentir identificado y que esto no lo puedo cambiar, ¿no? Son mis no negociables, por decirlo así. De que yo soy mujer, pues no me gustan los hombres, por decirlo. Entonces eso no lo voy a cambiar y aunque me presenten otras situaciones, pues no lo cambiaría porque no me atrae otro tipo de situación. Ahora, eso sería como un pilar en mi identidad o el decir, no sé, no me gusta el chocolate. Entonces eso sería como otro pilar en mi identidad. Hay cosas que pudieras decir, puedo cambiar, no puedo cambiar, que sí me identifican, intentar como no ser tan flexible al respecto para que yo me sienta identificada y me sienta segura con que yo pertenezco a esto o soy esto, porque muchas veces uno nos aferramos a ciertas cosas para poder decir quién soy y qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, ¿no? Bueno, creo que en realidad no hay nada que no sea total y completamente imposible de cambiar. Que tú decidas no cambiarlo, por ejemplo, yo como heterosexual probablemente nunca, digo probablemente, quién sabe qué pase en 10 años, pero probablemente Henry nunca... Calvin te viene a hablar y a lo mejor y sí. A lo mejor y sí, ¿no? Sí. Porque justo esa es la parte interesante. Yo tomo decisiones y luego me compro la idea de que en realidad no fue una decisión, que en realidad es que así soy, ¿no? Entonces yo probablemente durante toda mi vida, lo que me reste, no voy a explorar la homosexualidad. ¿Por qué? Porque hoy considero que por ahí yo no voy. Pero en realidad es una decisión que estoy tomando, de decir, no, yo soy heterosexual. Entonces, en esta nueva forma de ver la desidentificación, la sugerencia que se hace es más que verlo como pilares inamovibles, o como inherentes a mí, que están en mí desde casi que nací, cosa que evidentemente es absurdo porque cuando uno nace pues, ni siquiera sabe hablar, es decir, muchas cosas en realidad las hemos aprendido. Desde estas perspectivas más actuales, lo que se sugiere es aceptarlo como una decisión e incluso aceptarlo como una decisión temporal. El día de hoy, yo me identifico con los heterosexuales. Hasta ahí, ¿no? Y un poco decirlo así, que a lo mejor esa misma frase la seguiré ocupando hasta que me muera, ayuda a siempre dejar como una puerta abierta, porque en estricto sentido esa puerta abierta siempre puede estar ahí. Si algo aconteciera y el día de mañana desaparecieran todas las mujeres de la faz de la tierra y yo solo me pudiera vincular con hombres, quizá en 20 años decido tener una pareja hombre. Y entonces probablemente esta parte de yo era heterosexual ya cambió, ¿no? Sí, entonces claro. Empezar a verlo así, no como algo inamovible, inherente a mí, que no puede cambiar ni transformarse jamás, que al principio me puede dar mucha seguridad, luego me puede generar una sensación de inflexibilidad, de rigidez, y entonces todo aquello que choque y medio tambalee un poco estos principios me va a enojar. Y en cambio, verlo desde una óptica de hoy, el día de hoy, quién sabe mañana, yo he decidido, yo he aprendido, yo he elegido esto, paradójicamente disminuye un poco como la certeza y la seguridad y sin embargo brinda una flexibilidad que me permite que si la cosa cambie el día de mañana, yo no me sienta mal por ello. Al contrario, lo vea como incluso algo positivo porque puedo cambiar, puedo mejorar. No sé, ¿cómo ves? Ok, ahorita me entró también como otra idea al respecto. Hace mucho había leído un libro sobre neurología, sobre todo cuando las personas pierden a lo mejor un brazo o pierden la forma de la cara, todo lo que representa el rostro que siempre ves al momento de despertarte, inclusive que obviamente va cambiando porque a lo largo del tiempo no tienes el mismo rostro que tenías cuando tenías 3 meses de nacido, 4 años, 5 años, 15, o sea, conforme va pasando el tiempo,
vas cambiando la fisonomía del rostro y de tu cuerpo. Pero eso también involucra una situación de cambio, pero cuando es paulatino, te sigues sintiendo tú y sigues sintiéndote que tienes tus ojos, que tienes tu ceja, que tienes tus manos, o sea, los parámetros de tu corporalidad funcionan de la misma manera como han sido pasando, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con estas personas que sobre todo las mujeres, por ejemplo, cuando les caen de ácido en la cara, las deforman, un incendio, o que pierden la identidad física que ellos tenían y que ahora cambian tan drásticamente, y que ya no se ven a sí mismos? Es un choque difícil donde ya no se visualizan así, y es un choque de identidad, es un punto donde hablas acerca de quién eres tú, más allá también de tu cuerpo, y de a lo mejor, yo soy esta construcción que tengo a lo mejor cultural y emocional, pero ¿quién soy yo si también cambio mi fisionomía? O que a final de cuentas siempre en cada 7 años creo que cambiamos todas las células, pero físicamente también la visualización de mi identidad entra ahí. ¿Cómo lo manejan en psicología? Depende si este cambio se da de manera individual o de alguna forma uno lo propicia. Por ejemplo, gente que se somete a cirugías plásticas. Uh-huh. Lo que se busca, evidentemente, es que la persona asuma la responsabilidad de dichos cambios y que de alguna manera, si por alguna razón esto le genera una sensación de cortocircuito, que logremos identificar otros rubros que a lo mejor le permitan seguirse sintiendo ella misma o él mismo. Eso es cuando los cambios son voluntarios. Cuando los cambios son involuntarios, lo que se maneja en el modelo terapéutico en el que yo trabajo es en asumir esa circunstancia como un duelo, como una parte de mí que deja de existir, asumir la tristeza que ello conlleva, hacer algunas actividades como para despedirnos de ese alguien que yo era y que ahora ya no soy, y reconstruir una nueva identidad. Y una vez que esa nueva identidad empieza a estar establecida, si la persona lo quiere, entrar a esa segunda etapa que te decía de desidentificarme. Sin embargo, algunas personas solamente se quedan con vivir el duelo, cerrar ese ciclo y volver a gestionar una nueva identidad, y hasta ahí. Es decir, no todos pasan como a la última etapa de desidentificarme. Y los que pasan tampoco es que se desidentifiquen del todo. Es decir, se van desidentificando con algunas etiquetas, mas no necesariamente todo lo cambian, se quedan con algunas, porque esas algunas les dan seguridad, siempre recordando que son unas que eligen mantener. ¿Por qué esas decidieron mantenerlas? Porque esas para la persona son muy importantes, mas no se siguen comprando la idea de que son inamovibles. Entonces, aunque en teoría parece lo mismo, no lo es, porque la persona que decide, por ejemplo, el día de hoy yo decido continuar con la etiqueta de que soy heterosexual, entender que es una decisión abre la posibilidad de que en algún momento lo cambie. Quizá nunca lo cambie, y si sí lo cambio, estará bien. ¿Por qué? Porque cuando lo cambie es porque decidí cambiarlo, ¿no? En cambio, alguien que el día de hoy se define como hombre y dice, eso nunca va a cambiar, soy heterosexual y punto, probablemente después se pueda enfrentar a lo que se conoce como crisis de identidad. Las crisis de identidad, desde este modelo terapéutico, se conocen como situaciones en las cuales hay un choque entre lo que yo me vendí a mí mismo que soy y lo que a lo mejor ahora quisiera ser. Y como esto no coincide, empiezo a tener una crisis dentro de mi cabeza. Okay. Que eso sería también como si yo no estoy de acuerdo con el sexo en el que yo nací, que también podría, o que yo no me veo como una mujer, por decirlo así, y me quiero cambiar de género, entonces eso se le llama también, creo que de dismorfia, ¿no? ¿Cómo se le llama? Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, física. Efectivamente. Ajá. Y ahí también ya sería como un parte de manejarlo en el cambio de identidad o cambio de, formar parte de lo que no eres
que sería tu cuerpo, y ya tomar como decisiones muy particulares de que si quieres cambiar cosas físicas. Efectivamente, o sea, lo que se busca siempre, siempre es un poco tener la identidad clara, porque Uh-huh. eso, de acuerdo a lo que se ha investigado, brinda mucha mayor seguridad que Uh-huh. no tener una definición clara, ¿sí? O sea, esta incertidumbre que inicialmente nos acontece es precisamente porque socialmente me dicen que debo ser de una manera, que debo pensar de una manera, que debo actuar de una manera, y algo dentro de mí me indica que yo voy en otra dirección. Entonces, lo que se privilegia en el ámbito terapéutico es esa segunda idea, ¿no? La dirección en la que tú quieres ir, y un poco aprender a tener herramientas que te permitan soportar la presión social, porque lamentablemente hay ocasiones en donde ese sistema que te rodea no va a cambiar, es un sistema muy rígido. Y entonces lo que se le enseña a las personas es a tener ciertas habilidades para soportar el estar en ese sistema en caso de que decida no alejarse, porque en muchas ocasiones lo más sensato es me Alejarte. alejo de esos sistemas, familia, trabajos, amistades, etcétera, que son demasiado rígidos y que no me permiten sentirme realmente quien el día de hoy elijo ser. Okay. Y en muchas ocasiones, después de eso, con algunas personas que se animen a seguir trabajando en sí mismos, se puede llegar a esta segunda etapa de desidentificación. A mí me parece que es una etapa muy interesante porque es una etapa en la cual empiezas a cuestionar todo aquello que el día de ayer considerabas ya seguro, ya estable, inamovible, Okay. solo que a mucha gente no le encanta porque genera incertidumbre, porque Uh-huh. genera una sensación de, es que nunca tengo bien, bien, bien claro pues, quién soy, y es aprender a vivir con esa incertidumbre. Entonces, por eso creo que mucha gente no llega a ese rubro. Uh-huh. A mí me parece interesante y creo que los nuevos modelos terapéuticos están yendo por ese lado, porque al final termina uno aprendiendo a aceptarse como alguien totalmente cambiable, como alguien totalmente flexible, incluso como alguien que el sistema puede tachar de incongruente o de demasiado indeciso. Por ejemplo, cuando tenemos a una persona que ha cambiado de carrera 3 veces, el sistema lo que dirá es una persona indecisa, es una persona que no sabe qué quiere. Y a lo mejor desde estos modelos nuevos terapéuticos, lo que diríamos es más bien es una persona que ante circunstancias que no le agradan, opta por la valentía de cambiarlo y de irse a explorar otra alternativa. Si vamos a una persona que en 7 años se ha casado 3 veces, si es un hombre, la sociedad dirá, bueno, es una persona con una crisis de identidad, no sabe qué quiere. Si es una mujer, la etiqueta evidentemente es todavía peor, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, desde estos nuevos modelos terapéuticos, veríamos a una persona que ha entendido que va cambiando y que lo que quizá en algún momento buscaba no lo encontró y por eso se fue a una siguiente relación y por eso se fue a una siguiente relación. Desde estas nuevas perspectivas, se ve más raro alguien que lleva 30 años viviendo con la misma pareja que alguien que ha cambiado en esos 30 años 5 veces de pareja. Ya, sí, claro. No, aquí no se cuestiona cambiar de pareja, se cuestiona por qué te firmas, ¿sabes? ¿Por qué firmas? Sí, sí, ya. ¿Pero qué te pasa? ¿No? ¿Para qué firmas? Sí, Es que firmar brinda cierta seguridad, ¿no? sí, o Y al final es lo inseguridad que de buscamos. que te quiten todo, pero bueno. Sí, también. Bueno, depende de lo que firmes. Yo creo que hay que Sí, leer bien lo que firmamos, ¿no? claro. Pero sí, por ejemplo, desde el modelo existencialista filosófico, pues el matrimonio no parece ser la mejor idea, porque es un intento eh, de hacer inamovible algo que en teoría debería ser fluido y cambiante, ¿no? Entonces es como querer encerrar algo que en realidad pues no puedes encerrar porque no es algo que esté garantizado que va a durar toda la vida, en este caso el amor, ¿no? Entonces por eso no parece ser buena idea. Sí, sí, sí. A la gente le gusta y le gusta comprarse la idea de que hay cosas inamovibles. Desde estos modelos nuevos prácticamente nada es inamovible, Uh-huh. aunque a veces creamos que sí.
Y que yo decida quedarme con ciertas cosas, está bien, siempre y cuando recuerde que son decisiones que yo tomo. Que está interesante, me parece que esta parte de la construcción de la identidad y saber qué me gusta y qué no me gusta inicia desde la adolescencia, ¿no? Como esa parte donde vamos construyéndonos en la adolescencia, decir, esto me gusta, esta música me gusta, y como que la queremos hacer parte de nosotros. Que también me parece como a lo mejor importante también en esa parte ir diciéndoles a lo mejor a los adolescentes qué es lo que te construye y lo que no te construye como un individuo, y que también es fácil la forma de cambiar, ¿no? Hacer que a lo largo del tiempo va a ser una vida muy cambiante, y que sí es importante que también, a pesar de que estos gustos puedes tener, puedes cambiarlos o puede no gustarte en un momento determinado. A mí también, por ejemplo, me parece importante como mencionar, habían unos videos que escuché sobre las nacionalidades. Un punto como muy importante de las personas es que cuando, por ejemplo, vienen de diferentes nacionalidades los papás y llegan a un país diferente inclusive, ahí creo que muchas personas son los que tienen más problemas con el tema de la identidad, porque no se sienten pertenecientes o se sienten demasiado, a lo mejor, o punto contrario, se sienten demasiado excluidos por la sociedad en la que viven, porque no son iguales fisiológicamente, a la común denominador del país, ¿no? Inclusive a veces hasta tienen otro idioma, tienen otras costumbres, tienen otra ideología, y la exclusión del país es lo que fomenta a no tener una buena percepción de sí mismos y no tener una buena identidad y no sentirse pertenecientes al país en el que están, o el lugar en el que están, o la sociedad en el que están. Ahí, ¿cómo lo manejarían en cuestión psicológica? Bueno, ahí es entender que nuestro cerebro, desde una perspectiva biológica y evolutiva, tiene una necesidad totalmente natural, que no esté en nuestras manos, de pertenecer, de formar parte de. Y entonces lo que se busca es, sin minimizar la sensación de no pertenencia que la persona nos refiere, tratar de ayudarle a que encuentre algún grupo en el cual sí sienta pertenecer. Ejemplo, yo me voy a los Estados Unidos porque requiero trabajar y siento que la población norteamericana no me permite formar parte de ese grupo, no me permiten entrar, ¿no? a su entorno. Sí me saludan, sí encuentro trabajo, sí de repente me invitan a reuniones, y sin embargo noto cierta xenofobia, cierto racismo, clasismo, etcétera. Entonces, se valida esa sensación, o sea, no se le hace creer al individuo que lo está imaginando y que está exagerando, no. Se valida, por supuesto, esa situación, y después se le invita a que encuentre un entorno que le permita sentirse sí identificado, explicándole que esta identificación y este deseo de pertenencia no es un anhelo que de repente le surgió de la nada, sino que en realidad tiene un componente biológico, evolutivo, porque en la época de nuestros antepasados, aquellos que eran excluidos de la tribu, tenían mayores probabilidades de morir. Por lo tanto, nuestro cerebro evolucionó para buscar en todo momento pertenecer. Entonces, como es algo biológico, no es algo que podemos apagar porque se me antoja, sino al contrario, decir, bueno, de acuerdo, la población norteamericana no te acepta, entonces vamos a tratar de encontrar grupos latinoamericanos en Estados Unidos a los cuales puedas pertenecer. Y que lo intentas y no encuentras que ahí tampoco, pues busquemos otro. Pero nunca invalidarlo y tampoco ayudarle al individuo a que se intente conformar con esta sensación de no pertenencia, ni tampoco un poco como que aprenda a aguantar y a no sentirse mal, porque en realidad no es algo que esté en sus manos, es algo biológico. Y entonces, por ejemplo, esto si lo vemos en el mismo país, a lo mejor es que tengo un grupo de amigos y siento que no formo parte porque a mí me gusta leer y a ellos les gusta más escuchar música. Perfecto, pues validamos esta emoción, no lo vemos como una exageración, sino como algo que realmente la persona lo está percibiendo así, está ocurriendo, y le invitamos a buscar grupos que amen la lectura, como la persona en cuestión. Que parece muy obvio y que es como, pues claro, es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, lo que la sociedad nos ha invitado a hacer es a reprimir lo que sentimos, a sentir que estamos exagerando
y un poco como agua y ajo, ¿no? Que aguantarnos y a jorobarnos a nosotros mismos más que intentar buscar otros entornos. Y es lo que también pasa en las parejas. A veces las parejas vienen o las personas vienen con la intención, aunque no lo dicen así tal cual, sino de una forma sutil, quiero aprender cómo aguantar estar en esta relación aunque no soy feliz. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque aquí pertenezco, aquí es mi lugar. Y entonces justo lo que hacemos es ayudarle a entender que eso que está sintiendo no es una exageración, que no sentirse perteneciente es algo real que está aconteciendo y que quizá la mejor idea es buscar otro tipo de relación, otro tipo de familia, otro tipo de amigos, otro tipo de trabajos. Y entonces eso ayuda a que la gente inicie a lo mejor un camino incierto de búsqueda. Sin embargo, creemos genuinamente los que tenemos como esta percepción de estos modelos terapéuticos más actuales, que a veces enseñarle a la gente a conformarse no es la mejor idea, aunque la búsqueda sí va a generar incertidumbre. Pero creo que al final existe la posibilidad de encontrar algo mejor. En cambio, quedarse en ese lugar y aprender a conformarse, no vemos que a la larga pueda generar algo positivo. Al contrario, tiende a empeorar. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí, sí. Y también creo que me parece, bueno, sobre esa línea de pensamiento, muchas veces, así como nosotros somos un individuo y tenemos diferencias de hábitos, de gustos, también estamos esperando que la otra persona tenga como muy similar hábitos, gustos y muchas, o sea, como que hacemos el listado y si no haces match, sigue buscando, ¿no? Entonces también tenemos que saber que entre todas estas individualidades, a lo mejor no vamos a encontrar otro individuo con las mismas habilidades, con las mismas gustos y con las mismas características que nosotros, y también darnos tal vez la oportunidad de entender esto para empezar, y que podemos cubrir necesidades nosotros de lectura, por ejemplo, con un grupo de personas que sí les gusta esta actividad en específico. Entonces, con otro grupo que a lo mejor les guste la actividad de hacer ejercicio, con otro grupo que les guste la actividad de pintura, con otro grupo que te sientas mucho más ad hoc, por ejemplo, para trabajar, porque muchas veces como que puedes tener un grupo de amigos para la fiesta y otros para el trabajo y otros para esto y otros para lo otro, pero se sienten muy incómodos cuando específicamente el grupo de personas con las que estás conviviendo no hacen todo el esquema que tú estás esperando tener, porque tú como individuo perteneces a todas estas características que te estás marcando, ¿no? Entonces, muchas veces estamos esperando que las personas o este grupo se manejan en todos los esquemas, ¿no? O sea, si no te gusta esto, o sea, a lo mejor me gusta Los Panchos y también me gusta Queen, ya no, estás haciendo cortocircuito y tienes que cortar, te vas con Queen o te vas con Los Panchos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me puedo ir con los dos? Al final del día, Claro. mientras no le estés haciendo daño a terceras personas, estés en un acuerdo y simplemente estés desarrollando tu creatividad, desarrollando un gusto por actividades que también pueden ayudar a otros de manera, no sé, creativa, de pensamiento, de línea, de atención, no sé, funciona. Pero muchas otras personas sienten que están cortando, se desilusionan por no tener las mismas actividades que el otro. Eso pasa en todas las áreas, de amistad, de trabajo, de pareja, o sea, en todas las áreas. Claro. Es que hemos aprendido a ser demasiado rígidos y justo lo que tú hablas nos indica cierta flexibilidad y en muchas ocasiones las otras personas no están en el mismo nivel de flexibilidad y por eso no logran entender pues que no tenemos que estar las 24 horas del tiempo juntos, por ejemplo en temas de pareja. Y que es válido que si a mí me gusta un tipo de actividad, yo la pueda hacer de forma individual o con un grupo diferente y que eso no significa que la relación de pareja se tenga que terminar. Claro que antes a lo mejor de iniciar ese camino, pues puede ser buena idea intentar encontrar un punto en común, ¿no? Por ejemplo,
A lo mejor a una persona le gusta la música electrónica, a otra persona le gusta el jazz, y a lo mejor el New Age mezcla un poco de electrónico con jazz y pueden encontrar un nuevo género juntos. Luego de hacer varios intentos, si eso no funciona, pues a lo mejor sí buscar, tú vas a tu sesión de música electrónica y yo voy a mi sesión de jazz y al rato nos volvemos a juntar para cenar, ¿no? Sí. Así se podría. El problema es que a mucha gente pues le han vendido la idea de que las relaciones de pareja sanas son aquellas que están 24 horas al día juntos y que hacen todo juntos, incluyendo, lo he visto en algunas parejas, incluyendo ir al baño juntos. Entonces, creo que hay ciertos límites que conviene ir estableciendo y entendiendo que eso no es en detrimento de la pareja, que en muchas ocasiones ayuda justamente a que la pareja no termine implosionando precisamente por una convivencia tan extrema. Entonces, bueno, creo que ese sería como la clave, encontrar el equilibrio, negociar, y a lo mejor ir encontrando nuevos gustos conjuntos. También es algo válido, sin que por ello tengas que olvidarte de lo que anteriormente te gustaba. ¿No? Porque a veces también pasa eso. Hay gente que se transforma como por completo para tratar de satisfacer a su pareja y genuinamente le puede gustar esa nueva situación, aunque se olvidan de cosas que antes les gustaban. Es que hay puntos, yo creo que podría haber como puntos focales, ¿no? Y que es como que lo que regresamos a lo que es la identidad, que puede ser flexible, posiblemente sí, pero si en este punto me está intuitivamente manejo que necesito que sea limpio, ¿no? Yo no estaría tan flexible a la no limpieza o a la abrumación de saturación de cosas. Yo no sería tan flexible a eso. A lo mejor en gustos, pones música, pones reggaetón, pones esto, soy flexible en gustos de música, soy flexible en gustos de comida, soy flexible en gustos como en parámetros que no te incomoden tanto, no sé si podría decirse, o que no te vulneren tanto, porque siento que hay cosas como la limpieza, el grado de valores, el grado de agresividad inclusive, o de ser accesible o concentrado en ciertas cosas en tu trabajo, en saber cómo manejar la prudencia o tus emociones, todo este tipo de cosas que son como muy puntuales, pero que también son base de un individuo a mi consideración, son parte que a lo mejor puede ser flexible, pero son más sólidas. No estoy diciendo que la piedra no se podría moldear, que no podríamos hacerle una figurita, que con el tiempo el agua a lo mejor no cambie su forma, porque hasta las piedras cambian la forma por el agua, y no estoy diciendo que no puede cambiar, pero que está más sólido, que hay otra capa donde a lo mejor es arena, donde a lo mejor es un plastilina, y que digo, pues esto sí, entre los gustos musicales, entre los gustos de comida, entre que si vivo en un país o en una ciudad o en otra, que si vivo en este tipo de vestimenta, inclusive con este tipo de colores, estos tipos de cosas se pueden cambiar, pero tengo una base muy sólida, y esa base sólida también implica en lo que yo soy y en lo que busco de compañerismo en otras personas, a lo mejor. Sí, digámoslo así, para que quede un poco más clara mi sugerencia a partir de lo que los nuevos modelos procuran compartir con los consultantes y las consultantes. Es diferente cuando alguien dice, yo tengo estos valores, estos principios, estos ideales y no los puedo cambiar, soy inflexible en ello, a una persona que dice, yo tengo estos valores, principios y decido ser inflexible en ellos. Uh-huh. Pero es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la otra persona entiende que los podría cambiar, entiende que los podría negociar, entiende que en circunstancias complejas algo de eso podría ser flexible y decide, elige, opta por no hacerlo.
¿sí? ¿Y por qué se privilegia más esta idea que la otra de no, yo soy así, no puedo cambiar? Ujú. Porque la persona está consciente que para esa persona estos son valores fundamentales y aunque podría modificarlos, opta, elige, decide no hacerlo. Desde los modelos terapéuticos más actuales, esta decisión ayuda a que la persona entienda que su cerebro es flexible, entienda que podría cambiarlo y que si decide no hacerlo, asume la consecuencia de no modificar. Ujú. ¿Sí? Entonces, este discurso suena un discurso que incluso valora todavía más el por qué esta persona decide no cambiar. En cambio, la otra persona parecería que hay algo mágico dentro de sí que le impide modificarlo, ¿no? Como que a veces son los argumentos de las personas agresivas o violentas. Pues es que yo soy así, yo no puedo Sí, cambiarlo, sí, sí. ¿sí? Entonces ese discurso se convierte en un discurso cerrado, inflexible, agresivo, y en cambio es diferente cuando alguien dice, yo podría aceptar situaciones de violencia, podría aceptar situaciones de poca higiene, podría aceptar y decido no hacerlo. Ujú. Parece que es lo mismo, aunque Sí. desde el punto de vista terapéutico, ahí nos habla de una persona valiente, consciente, que asume incluso el costo de no ser flexible en ciertos puntos, entendiendo siempre que no es que no pueda cambiarlos, decide no cambiarlos. Y aunque podríamos pensar que al final tenemos al mismo tipo de personas, no, en este sentido no, porque de este lado tendríamos a una persona que ha elegido seguir un camino, ha elegido aferrarse a ciertos valores o principios que le son importantes. No acepto falta de higiene, no acepto violencia, no acepto machismo, no acepto, y que asume también la consecuencia de ello, que a lo mejor la otra persona diga, pues ahí te quedas, ¿no? Y ni modo. Pero entender que es algo que decide, creo que al final permite que aunque la relación finalice y venga un duelo, se gestione de una mejor manera, porque hay puntos que ha decidido no poner en negociación. Ujú. ¿Y eso se vale? Claro que se vale. Okay. Siempre y cuando se entienda que es una elección. Incluso para mí, incluso es como da cierto orgullo. Porque no es que yo nací así, no lo puedo cambiar. Sorry, no. Yo podría cambiarlo. Decido no hacerlo. Y me Ujú. sostengo en ello y asumo el costo de ello. ¿Cómo ves? Y qué parte importante también como para asentar puntos es que la identidad entonces forma parte de las decisiones que tomas cada día, como resumen, son las decisiones que tomas cada día al determinar quién quieres ser hoy, Sí, qué quieres hacer exacto. hoy, cómo quieres actuar hoy, con las cosas que tienes, con las funcionalidades que le puedas dar a estas cosas que tienes, o sea, cómo lo piensas hacer hoy. Claro. Y entendiendo que puede cambiar. Es Uh-huh. válido que cambie. Incluso que podríamos decir, es hasta lógico que cambie. Y eso no significa nada negativo. Por eso hay tantos pleitos porque la gente se compra una identidad y no la quiere cambiar porque siente que no puede. Bueno, en realidad, claro que puede. Por eso ha habido tanta gente que a lo mejor era inflexible ante la homosexualidad y de repente sus hijos le dicen, soy homosexual, y lo cambian. Y eso que dijeron, no, yo nunca voy a aceptar un homosexual en mi casa o una persona lesbiana en mi casa, y lo cambian. Y dices, wow, qué padre, porque Sí. en verdad prácticamente todo lo podemos cambiar. ¿Tenemos que cambiar todo? No, solo entender que yo decido no cambiarlo, es una elección, es una decisión. Incluso creo yo que le da más peso cuando Uh-huh. uno entiende que es algo que está decidiendo. Entonces a mí me parece que la identidad es algo cambiante, es algo que elegimos y es algo inacabado, que se puede ir Claro. modificando. Y entenderlo así, aunque brinda un poco de incertidumbre y no necesariamente estoy cerrando el círculo, creo que al final termina ayudando
a que afrontemos lo que venga de mejor manera, porque estamos en un mundo muy cambiante. Y si entonces yo me permito también ser cambiante en este mundo cambiante, al final probablemente me voy a adaptar mejor que aquellos que son rígidos en un mundo cambiante. Claro. Y también aquí a lo mejor entraría como cierta importancia el ser consciente de la identidad que tienes, o porque muchas veces la identidad la tienes, pero no sabes si puede ser consciente o inconsciente. Sí, es verdad, sí. Sí, y es un proceso de reflexión, y es un proceso que se puede hacer en la filosofía o desde la filosofía, en psicoterapia, incluso en algunos entornos religiosos, aunque creo que ahí es un poco más acotado. Es como, mira, aquí están los límites, puedes reflexionar lo que quieras y jugar lo que quieras, pero no te salgas de aquí. Entonces yo soy más partidario de que se haga este proceso de reflexión en entornos filosóficos y en entornos psicológicos o psicoterapéuticos. Sin embargo, el chiste es iniciar este proceso y comenzar cambiando algo tan simple como el yo soy así por un yo he decidido ser así. Algo tan simple empieza a abrir puertas. Así es. Pues sí, estuvo muy interesante todo esto. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirnos? Porque ya se nos acabó el tiempo. Invitar a que una vez que se hayan encontrado con quiénes son, luego pasen a la siguiente etapa, que es tratar de dejar de ser lo que les han dicho que son. ¿De dónde viene esa idea? Sí, claro. Sí. Empezar a deconstruirnos, creo yo que es un siguiente estadio, una siguiente etapa, una siguiente fase, y creo que es un ejercicio aún más interesante que descubrir quién soy. Es decir, la primera pregunta sería quién soy, y luego la siguiente etapa sería quién no soy y que me han dicho que soy. Entonces, ¿por qué soy esta persona? ¿Me lo dijeron o lo soy? Claro, sí. Así es. O realmente decido yo ser esto, yo tener estos gustos, o alguien más me lo impuso. Y si fuera honesto conmigo mismo, conmigo misma, ¿en qué dirección iría? Entonces, creo que al final es un ejercicio inacabable y está genial, aunque genera cierta incertidumbre. Entonces, aprender a vivir con esa pequeña incertidumbre, sí, creo que también es bastante útil. De hecho, pues sí, pues muchas gracias, Carlos. Creo que hoy aprendimos mucho, me encantó este programa y pues muchas gracias por habernos escuchado. Espero que si están aquí, compartan este video con las otras personas que quieran también escuchar acerca de este tema, con el grupo de tías, con el grupo de amigos, con tu mamá, con tu papá, con las personas que sientas que también deben de escucharlo. Y pues muchas gracias por escucharnos. Recuerda que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Te mando un besote, muchos abrazos, cuídense mucho. Gracias.